Bienvenidos a Boys We Love, nuestro canal dedicado al amor entre chicos para Jimin y Jungkook. Mi nombre es Belomar y me encanta estar con ustedes un día más, donde vamos a comentar las últimas actualizaciones de los chicos. Han pasado muchas cosas y vamos precisamente a este programa de radio que sabíamos que se iba a estrenar. De hecho, ya algunos han puesto parte de la traducción. El programa duró alrededor de 34 minutos y si quieren saber más o menos qué fue lo que se dijo, acompáñenme en este momento. Agradecemos a todas las chicas que están en nuestro grupo de WhatsApp de Jikook y sobre todo a Cindy, que fue la encargada de ponernos esta traducción. Resumen de Jimin y Jungkook en All Night Nippon X. Esto es Jimin y Jungkook en ANNX. Por favor, cuiden de nosotros. Me hace feliz que podamos hacer el All Night Nippon los dos. Por favor, escuchen hasta el final. Entonces vamos, BTS, Jimin y Jungkook, All Night Nippon Cross, Jimin-san y Jungkook-san. Ha pasado mucho tiempo. Ha pasado mucho tiempo. ¿Cómo has estado? Sí, estoy bien, yo también. Estoy bien. Vaya, realmente ha pasado mucho tiempo. Estaba esperando este momento para volver a vernos. Bueno, ahora que hemos vuelto del ejército, ahora podemos seguir viéndonos, ¿sí? Esta vez la radio en Nippon, Jimin y Jungkook de BTS. ¿Cómo se siente al ser personalidades de All Night Nippon Cross solo los dos? No sabemos hasta dónde podemos llegar o qué también lo haremos, pero creo que será divertido. Parece que estás nervioso, Jimin. Este show es para conmemorar el lanzamiento de la segunda temporada de su programa de viajes Are You Sure Season 2, transmitido por Disney Plus. Comencemos. ¿Qué pueden decirnos de la temporada 2? Yo la vi hasta el episodio 2. Oh, ¿de verdad? Sí, la vi toda, fue muy divertido. ¿En serio? Gracias. Esta vez viajaron a Suiza y Vietnam, ¿verdad? Sí. Después de filmar, ¿hubo algo que volvieran a admirar uno del otro o algo que quisieran aprender de nuevo el uno del otro? Sí. Personalmente soy malo para las direcciones y la orientación. No encuentro bien las cosas, pero Jimin Hyun es muy bueno encontrándolas. Así que me da un poco de envidia. Hay cosas que son difíciles de aceptar cuando pasan, pero al ver eso pensé que era realmente genial. Gracias, les conté, la vi hasta el episodio 2 y que me pareció interesante. Jimin parecía contento. La pasta que hizo Jungkook se veía deliciosa. ¿En serio? Eso fue increíble. Jungkook, preparas muchos platos buenos además de la pasta, ¿verdad? Oh, cierto, el galbijim. Yo soy de esos que cuando observan copian y aplican. Cuando preparo un plato pienso, sería más rico si lo hiciera así. La próxima vez ¿vienes a comer? No, porque lo hice para ti. Claro, puedes hablar de eso. Jimin Hyun hizo estofado de gochujang, ¿verdad? Estuvo delicioso. Probablemente aún no lo hayas visto. También cociné para ti en Are You Sure 2. Jimin, qué bien rebanaste el ajo rebanado, y comienzan a reírse. Tenía mucho miedo de cortarme la mano. Sí, me puse nerviosa después de ver eso. Ja. ¿Qué canción de BTS recomendarían para escuchar entre las 12 y la 1 de la mañana? ¿Cuándo saldrá esta transmisión? El 5 de diciembre. Eso es antes de que salga nuestro álbum. Qué pena no poder dejar que ARMY escuche la nueva canción. Entre nuestras canciones existentes, necesito que escuchen esta canción rápidamente. En este momento, Life Goes On. Quiero compartir esta canción con ustedes. Jimin-shi es muy buen conductor. Supongo que es porque suelo disfrutarlo más, pero ese camino era muy bonito, aunque difícil. No era difícil, era recto, por eso estaba bien. La chaqueta de motociclista de Jungkook era muy bonita. Gracias, jeje. ¿Qué cambió entre la primera y la segunda temporada? Nada en absoluto. Si algo ha crecido, quizás sea nuestra edad. Estoy intentando crecer como persona, pero sé que no es fácil. Siento que estabas más relajado esta temporada que la anterior. Acabamos de salir del ejército, así que todo era nuevo para nosotros. Debió ser un viaje muy divertido, ¿no? Exactamente. Jungkook-san, ¿qué canción recomendarías para escuchar entre las 12 y la 1 de la mañana? Pues como es invierno, recomiendo Blue and Grey. Y de esta manera terminamos con este pequeño resumen de lo que fue este programa de radio con los chicos. Recordarles que duró más de 34 minutos y gracias al Club Jikook que está en WhatsApp, gracias a Cindy por compartirnos esta traducción. Y por cierto, ya que estamos dando agradecimientos, también es el momento de agradecerle a Carmen Rojas, que una vez más, esta semana que es la 1 de diciembre, nos regala un súper gracias. Fíjense que quiero proponerles nuevas actividades, sobre todo a aquellas personas que participan activamente con sus comentarios, que son miembros del canal o nos regalan estos súper gracias, porque les voy a estar yo también obsequiando a ustedes algunas cositas en este fin de año, así que por favor estén muy atentas para que se puedan llevar pues los diferentes obsequios que les voy a dar, que
muchos son obviamente pues vía virtual, pero aún así espero que se los lleven, así que participen muchísimo este mes porque las que más participen más oportunidades van a tener de llevarse estos regalitos. De la misma forma aprovecho este momento para agradecer a todos nuestros miembros del canal. Gracias a ustedes tenemos medios para poder realizar estos videos y compartirlos con muchas más personas. Por eso ustedes son nuestros patrocinadores y también nuestras hadas madrinas. Y si tú eres una almita nueva que apenas pasas por aquí, espero que te unas a nuestra familia. Y ahora sí, continuemos con las noticias. Y ya que llegamos a mi cuenta en ex Twitter, les recuerdo que me pueden encontrar como @boyswelove2023. Hay muchísimas cosas preciosas que quiero que ustedes puedan ver. Jimin y Jungkook, este anuncio que es importante. ¿Cómo van? Pues con la serie. Está seguro fue tendencia en los puestos número 10 y número 3 en la lista de los 10 mejores en Disney Plus en Corea y Disney Plus en Japón el 5 de diciembre de 2025. También ocupó el puesto número 10 en la lista de los mejores programas de televisión de Disney Plus a nivel mundial el 4 de diciembre de 2025. Y es que hoy es el día de la pasta. Tenemos que hablar acerca de Jimin y una pues actualización pequeñita que hizo a través de Weverse, y en este momento vamos con la información. Nuestro día comenzó con Jimin en Weverse, donde comentaba con esta fotografía de esta pasta. Le pregunté a Jin Hyun por teléfono, compré los ingredientes y lo probé, a lo que Jin le respondió: hiciste un buen trabajo. Jimin, como siempre, también regresó, ahora sí que el cumplido, a Soohyung y le dijo muchísimas gracias. Seguido de que Namjoon también comentó el post de Jimin y Jimin le respondió: lo haré también la próxima vez. Es posible incluso después de la práctica de mañana, pero el problema es que me lo comí todo y ahora debería correr. Esto fue parte de lo que sucedió el día de hoy, por cierto, y también muy importante, y les recomiendo encarecidamente, si pueden verlo, el live de Namjoon que hizo también el día de hoy, porque las cosas que estuvo comentando la verdad es que me llegaron al corazón. Vamos a ver un poco de lo que Namjoon estuvo diciendo. Hubieron algunas veces que me pregunté si sería mejor si simplemente dejáramos el grupo, pero la razón por la que continuamos es porque nos queremos mucho los unos a los otros y les tenemos mucho amor y respeto a ustedes. Por otro lado, también Namjoon comentó: siempre pienso en nuestra relación, aunque no puedo obligarte a nada, te lo debo todo de por vida. No soy un genio ni particularmente inteligente, solo trabajo duro y creo que el amor es lo mismo. Aprendamos a amar, no nacemos sabiendo cómo. Estuvo hablando también acerca de los miembros, esto queda claro. No le agrada del todo cuando le preguntan acerca de otros miembros en sus en vivos, porque dice que cada uno tiene ya su personalidad muy definida y que así como cada uno tiene su tiempo disponible para compartir con ARMY, él tampoco puede ya hablar por todo el grupo y que esto viene gestándose desde el 2018. De alguna manera les da la libertad a los chicos de que puedan expresarse como ellos sienten que es lo mejor con ARMY, y también nos dice que tenemos que seguir creyendo en ellos. Esto viene en el momento, creo que muy apropiado, cuando sabemos que de nuevo hay un escándalo aparentemente propiciado por un nuevo tatuaje que puede tener o no Jungkook, porque la realidad es que no se lo hemos visto, y de ahí, bueno, han saltado diferentes nuevas teorías respecto a si él puede estar en una relación amorosa o no, y que también esto de alguna manera se había anunciado con antelación durante la semana que podía ocurrir debido al lanzamiento de la serie de Está Seguro. Pero voy a esperar a que ustedes, como siempre, participen con sus comentarios y me digan su punto de vista sobre lo que está ocurriendo con BTS. Y recuerden ustedes que hace un par de semanas les comenté que quería yo aprender a votar sobre un nuevo pool donde se estaba buscando la química más fuerte entre idols en Corea, y de hecho lo ganaron Jimin y Jungkook, a pesar de que realmente el votar no estaba nada fácil. Ya podemos ver este anuncio que se colocó en el Coex Media Tower en Main Display. Esto desde lo que sería el 6 de diciembre hasta el 12 de diciembre, demostrándonos la magnífica química que tienen estos dos. Y por supuesto que claro que sí, también teníamos que hablar de este video que se publicó el día de ayer en la cuenta de los chicos en YouTube, donde podíamos ver este detrás de escenas de Jin en sus conciertos, los últimos 2 conciertos que dio en Corea. Podíamos ver por un lado cuando llegan Hobi y también Jungkook y cómo estuvieron ensayando con él desde los pasos de baile hasta, pues digamos, con en vivo con la banda, luego en el escenario antes de presentarse. También tuvimos momentos muy conmovedores con Tae, así como con Jimin.
Jimin. Jimin visitó a Seokjin en el backstage antes de su concierto. De hecho, no tenía planeado actuar, pero Jin quería incluirlo, así que le dijo que era libre de hacer lo que quisiera en el escenario y fue muy bonito, porque es ahí cuando se les ocurrió que cuando Jin pasara corriendo, pues Jimin fuera el que lo recibiera con los confetis y de ahí empezaran a interactuar. Jimin no había ensayado absolutamente nada cuando subió al escenario y de ahí que fue tan sorprendente todo lo que lograron. Por ello, también les voy a recomendar muchísimo, si no han visto este video, que lo vean. Los momentos de Jungkook fueron sorprendentes, tanto en los ensayos como en la presentación en sí mismo, aunque se le criticó muy fuertemente, pero la realidad es que Jungkook tiene un ángel increíble. Y aquí tenemos las fotografías del backstage una vez más. Creo que no se le hace justicia a ninguno porque todos se veían guapísimos. E insisto, es un video que te conmueve mucho, sobre todo cuando vas viendo las reacciones de los chicos. Jugueteaban en el caso de J-Hope y de Jungkook con Jin, y también la interacción entre Tae y Jin, así como Jin con Jimin. Muy pero muy hermoso video. Noticias y avistamiento de Jungkook. Visitó la nueva sucursal del restaurante de anguilas y también dejó un autógrafo. El Jester Open es un restaurante de anguilas propiedad de la familia de Cha Eun-woo. Esta nueva sucursal en Cheongdam lleva solo unos días abiertas y Jungkook ya la fue a visitar. Uno de los momentos que para el día de mañana vamos a tener el análisis del segundo episodio de ¿Estás seguro? Temporada 2 es cuando los chicos están pues sí profundizando en su relación y en lo que vivieron en el ejército en comparación con otros miembros de BTS, como sería el caso de Namjoon. Porque decía Jimin, para mí, cuando pienso en los días que estuvimos en la milicia, pienso en ti y en mí juntos, porque nosotros nos teníamos el uno al otro. Y es que de esto se trata ¿Estás seguro? De lo que ellos sienten en comunión y cómo podemos notar entre ellos esta sincronización, no solo física, sino también mental y yo diría que hasta espiritual. 오케이 갑시다. 갑시다. 시작하세요.